Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Puebla de lo Alto. Hoy, día 12 de enero del 2025, Dios nos da una nueva oportunidad de poder compartir la palabra en esta mañana. Así que les animamos a tener una Biblia a la mano, una Biblia física, un cuaderno de notas y un lapicero para poder hacer las anotaciones de lo que Dios va a estar hablando, ministrando a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Porque la palabra de Dios es integral. La palabra de Dios es para que nosotros seamos edificados total y completamente. Así que en esta mañana, como siempre, vamos a estar tratando lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 22 al 36, hasta el final de este capítulo 3. Así que acompáñenme en una palabra de oración en esta mañana. Oremos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana una vez más nos rendimos delante de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que Padre, tú eres con tu Espíritu Santo quien nos guía a toda la verdad, quien acomoda, Señor, lo espiritual a lo espiritual, y que Padre, tu palabra, Señor, es la que nos sustenta. Como dice, Señor, en Hebreos, que tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder. Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando cada vida, cada persona. Señor, que tu Espíritu Santo sea quitando todo velo de incredulidad, de religiosidad, de autosuficiencia. Señor, que no nos permite realmente percibir las cosas tuyas que son para bendecir nuestro ser, nuestra familia, nuestra nación. Padre, que tu Espíritu Santo sea alumbrando, Señor, el entendimiento, para que mucha gente en esta mañana pueda conocerte, pueda tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero, y como dice tu palabra, experimentar el nuevo nacimiento. Señor, pasar de muerte espiritual a vida espiritual, que es lo que nos da, Señor, a nosotros la salvación, que es lo que nos asegura una vida de restauración, que es lo que nos asegura que nosotros vamos a poder luego vivir lo que nos dice tu palabra para poder cumplir con tu propósito, Señor, en esta tierra y en la eternidad. Amado Dios, que mientras estamos compartiendo tu palabra, tu mano se extienda para sanar, para liberar, para restaurar a mucha gente, Señor. Padre, lo creemos y lo declaramos en el poderoso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y así que en esta mañana vamos a leer esta porción que vamos a tratar en Juan capítulo 3, versos 22 al 36. Así que acompáñenme en la lectura de la palabra de Dios. Dice así la palabra en esta mañana. Dice lo siguiente: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos,
El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Y así que estamos viendo aquí, en este pasaje, el testimonio final, si se puede decir, de Juan el Bautista. Él va a decir: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y ese mensaje es el mensaje central de esta porción de la palabra de Dios. Hemos estado viendo la semana pasada que en este capítulo, en su manera inicial, el Señor empieza a tener una conversación con un líder de la religión judía, Nicodemo, un hombre que supuestamente tenía todas las respuestas, todo el conocimiento. Él es un maestro de Israel y el Señor le da una cátedra, porque Él está justamente dándole el sentido real de lo que debe ser un maestro, de lo que Él ha venido a hacer a esta tierra en su ministerio terrenal. Él no solamente vino como un maestro de Israel, sino vino para establecer y para declarar que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Mesías. Y justamente para eso vino Juan, para dar testimonio, para abrir, para preparar el camino del Señor. Ahora, vemos aquí también algo importante. Muchas veces hablamos nosotros en la iglesia de la importancia del liderazgo, de la importancia de ser un líder eficaz, de cumplir con el propósito. Y justamente lo que vemos aquí es la excelencia del liderazgo, enmarcado o encarnado, por decirlo así, en la persona de Juan el Bautista, un hombre que cumplió el propósito para el cual Dios lo había enviado. Así que eso es importante para nosotros también, conocer el propósito, saber para qué estamos en esta tierra. Y solamente eso viene cuando nosotros tenemos una relación estrecha con nuestro Creador, aquel que nos creó con un propósito, aquel que nos plantó en esta tierra para dar fruto, para la gloria de su nombre. Y quizás muchos líderes solamente tienen una motivación no correcta de ser, como lo dice la Escritura también, cabeza y no cola. Pero sabemos también de que Dios quiere que nosotros cumplamos con el propósito para el cual Él nos creó. Y muchas veces, amados amigos, hermanos, no siempre se va a cumplir esa función, ese deseo, eso que nos dice la palabra. O de repente sí, pero es delante de Dios y no delante de los hombres, porque nos creó con un propósito. Es para cumplir su propósito. Es ahí cuando nosotros glorificamos al Señor en nuestra vida. Es ahí donde se ve realmente la obra de Dios manifestándose en nosotros. Y en eso se revela el éxito. Nuestro éxito es cumplir con el propósito, la asignación que Dios nos ha dado para cumplir en esta tierra. Juan fue enviado por eso, para preparar el camino del Señor, para formar un grupo de personas, un grupo de líderes que luego serían de alguna manera, por decirlo así,
reasignados, colocados en el ministerio del Señor Jesús. Y Él, por eso, nunca dijo, o como va a decir en esta porción, yo le dije claramente, yo he venido para preparar el camino, yo no soy el Mesías. ¿Y cuán importante es esa actitud? Bueno, estamos haciendo una reflexión todavía sin exponer lo que nos dice la Escritura, pero cuán importante, cuántas veces queremos el primer lugar, cuántas veces queremos ser, como se dice, el centro de atención, tener reconocimiento, ser famosos, que todos nos admiren, tener un ministerio supuestamente exitoso, que para nosotros se mide en la cantidad de gente que nos sigue, en la prosperidad que podamos nosotros tener, ¿no? Quizás una iglesia grande, quizás un ministerio de reconocimiento, que todo el mundo nos invite a sus iglesias a predicar, etcétera, que nos manden el pasaje para ir a una nación. Bueno, en cierta manera, eso puede ser una medida engañosa, no tan exacta ni precisa. Lo vemos ahora en la vida de Juan. El éxito está en su actitud, el éxito está en que él cumplió su propósito y ese propósito se llevó a cabo y sigue teniendo influencia sobre nuestras vidas. Y esa es la actitud, un llamado que se plasmó en un liderazgo sólido, en una actitud humilde, reconociendo al que siempre tenemos que reconocer, al único Dios vivo y verdadero, aquel que nos salvó, aquel que nos llamó para cumplir con ese propósito. Y aquí, en este pasaje realmente es maravilloso, tiene mucho que decirnos. Esperemos que en esta mañana podamos abordar al menos algunos puntos que son importantes, porque Dios nos ha llamado para ser líderes, pero muchas veces no vamos a estar siempre al frente, no vamos a estar siempre siendo el centro, sino que vamos a ser aquellos que van a hacer a veces trabajo complicado. Vamos a tener que ser instrumentos para que otros quizás brillen más que nosotros, pero sin nuestra intervención, ese ministerio, ese apoyo, ese líder al cual nosotros estamos apoyando, que Dios indudablemente también le ha dado una asignación, no podría ser una realidad. Así que tenemos que hacer nuestra parte. Es como las abejas, como las abejas, ¿no? Están las obreras, están la reina, ¿no? Pero si no fuera por las obreras, realmente esa colmena no funcionaría, no caminaría, no se podría producir todo el polen y la miel que produce y la reina. Entonces, por eso es importante saber cuál es nuestra posición, nuestra ubicación, nuestro propósito. ¿Tú sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes para qué Dios te ha plantado en esta tierra? ¿Cuál es tu asignación? Pues entonces, si no lo sabes, no lo tienes aún en claro, o quieres tener mayor convicción en ello, tenemos que conocer los principios establecidos en la palabra de Dios. Miren, habíamos hablado al principio de que en este capítulo 3 se habla de Nicodemo, un líder, pero un líder totalmente desubicado, que ni siquiera estaba cumpliendo bien el propósito para el cual supuestamente él estaba en la tierra, para ser un maestro, un guía para el pueblo de Israel, un guía espiritual, pero simplemente estaba desenfocado, no estaba cumpliendo el propósito hasta que tuvo este encuentro con el Señor. Y nosotros también hemos sido plantados en esta tierra, amados hermanos, para glorificar al Señor, para ser instrumentos en sus manos, para ser ese canal de bendición para que muchas personas le conozcan. Ese era el propósito de Nicodemo, pero Nicodemo estaba
enseñando de una manera incorrecta. No estaba dando en el blanco. Sin embargo, vemos el contraste en la vida de Juan el Bautista, que sí sabía y pagó el precio, porque de esa manera el nombre de Dios, el propósito de Dios se estaba cumpliendo al 100%. Y vemos también que esa actitud, ese mismo criterio, ese mismo propósito, esa misma meta, siempre la tuvo clara el Señor Jesús. Nunca permitió que nada lo desviara de su propósito. Así que eso es algo que nosotros también tenemos que empezar a plasmar con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, dice aquí que Jesús bautizaba, pero realmente Jesús estaba supervisando, observando, mirando lo que sus discípulos estaban haciendo. Ahora entendemos y sabemos de que los discípulos de Jesús en este momento fueron parte del ministerio, fueron discípulos inicialmente de Juan el Bautista, y ellos siguieron con ese proceso de transición. Ellos empezaron también a bautizar, continuaron realizando el trabajo de su maestro, de su primer maestro, de Juan el Bautista, y que todavía estaban ellos realizando, porque Jesús estaba empezando su ministerio. Ellos empezaron también, continuaron, siguieron con esa misma perspectiva de bautizar para arrepentimiento. Cuando vimos lo de Nicodemo, vimos de que Jesús le dice, es necesario que se nazca del agua y del Espíritu. Hermanos, amigos, no puede haber un encuentro real, verdadero con el Señor Jesús que transforme nuestras vidas si no hay un arrepentimiento, si no hay un cambio de actitud. Eso es lo que significa arrepentimiento. La metanoia, como se dice en la palabra original griega, el cambio de actitud es, si íbamos en esta dirección, ahora tenemos que ir en la dirección opuesta, porque esa es la dirección correcta. Estábamos yendo en esa dirección, pero de acuerdo a nuestra convicción, de acuerdo a nuestro razonamiento. Pero cuando hemos sido confrontados con Dios, cuando hemos sido nosotros realmente iluminados por el Señor al darnos cuenta de que estábamos caminando de manera incorrecta, entonces damos un giro. A eso se le llama arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que cambiar de dirección. Estábamos yendo rumbo a nuestras propias convicciones, a nuestra forma de pensar, según lo que hemos recibido como herencia. Sí, nuestros padres nos han guiado, nos han mostrado en cierta manera algo de lo que es la vida espiritual, pero tenemos que ir a la fuente. Siempre hemos dicho que tenemos que ir a la fuente, a la raíz, que es la palabra de Dios. Este es el manual de Dios para nuestra vida. Dios nos dice aquí los requisitos, de qué manera nosotros tenemos que vivir para agradarle, para estar convencidos de que estamos haciendo su perfecta voluntad. Entonces, muchas veces nosotros estamos, como decimos, ¿no? Cuando compartimos la palabra a las personas, dicen, bueno, tú crees, tú tienes tu religión, pero yo creo en Dios a mi manera. Y justamente ahí está el problema, porque creemos en Dios a nuestra manera, según la tradición, según lo que nos han enseñado nuestros padres en su buena voluntad. Pero tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir al mensaje real y verdadero de nuestro verdadero Padre, de aquel que nos creó con un propósito. Por eso tenemos que conocer las Escrituras, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el manual de vida. Siempre hemos puesto este ejemplo de que si compramos nosotros un electrodoméstico
Esto no va a venir con un manual de operación. Nos va a decir ahí cómo instalarlo, cómo ponerlo en el dispositivo, qué tipo de alimentación necesita, qué tipo de conexión, si lo vamos a conectar a internet, etcétera, para poder tener acceso a más información con ese aparato. Entonces, nosotros tenemos que seguir el manual. Y Dios nos dice aquí cómo realmente conocerle. Para eso vino Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tenemos que hacerle caso a Dios. Tenemos que creerle a Dios. No solamente es creer ciegamente. Hermanos, amigos, la fe no es ciega. La fe tiene fundamento. La fe tiene principios que nosotros tenemos que descubrir cuando nos profundizamos en el estudio de la palabra de Dios. Ojo, no estoy diciendo en la lectura, sino en el estudio. Por eso que Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que van a dar testimonio de mí. Por eso, amados hermanos, exhortamos a que leamos de manera seria, profunda, estudiemos a profundidad la palabra de Dios. Y entonces Juan está allí, tenía a sus discípulos y los discípulos estaban todavía preparando el camino, porque Jesús está empezando su ministerio terrenal, está empezando a llevar a cabo la asignación, el propósito para el cual el Padre ha permitido de que ahora Él en este tiempo se encarne para dar testimonio, para que todo aquello que fue tipo y sombra ahora venga a su realización. Entonces, Él está ahí supervisando, viendo, y hablábamos de que esto era importante, nacer del agua y del Espíritu. Tiene que haber arrepentimiento primeramente. No puede haber transformación. Por eso que mucha gente tiene religión, pero no han experimentado una transformación real en su vida. No ha habido un cambio, no han experimentado un nuevo nacimiento, porque con el nuevo nacimiento Dios cambia nuestro corazón. Por eso hay cientos de testimonios, amados amigos y hermanos, de gente que han sido criminales, han sido personas despiadadas, malvadas, personas que agredían a sus esposas, a sus hijos, abandonaban a su familia, pero luego cuando tienen un encuentro con el Señor, sus vidas son transformadas totalmente, porque Dios cambia su corazón, donde residen las emociones, la voluntad, los sentimientos, y ahora pueden cumplir con la voluntad de Dios. Además, porque viene el Espíritu Santo a morar en cada persona que le ha recibido, y el Espíritu Santo lo capacita para poder vivir en santidad, para poder vivir en línea con lo que ahora Dios ha establecido en su palabra. Por eso vemos gente que dejó el alcohol, dejó las drogas, fue libre, porque el poder de Dios se manifestó en sus vidas, y ese mismo poder está a disposición de cada uno de nosotros. Si nosotros le abrimos nuestro corazón, nos arrepentimos, reconocemos nuestro pecado, no lo justificamos, no decimos es mi debilidad, no, lo llamamos por su nombre. Estoy en pecado y necesito cambiar, ayúdame, Señor. Y en ese momento Dios viene a nuestro auxilio. Dios es quien nos transforma y quien nos cambia. Por eso es importante, de alguna manera, ¿no?, espiritualmente hablando, el ser bautizado, es decir, reconocer en la manera en que ellos hacían obvia, o hacían de manera objetiva su arrepentimiento, era yendo a las aguas del bautismo. Ahora también hacemos lo mismo, pero primeramente tenemos que confesar nuestros pecados, pedirle a Jesús que entre en nuestra vida, y luego ya pasamos por las aguas del bautismo para dar testimonio público de que ahora le pertenecemos a Dios, de que nuestra vida ha cambiado, que ya no vamos a ser los mismos. Es un compromiso para poder nosotros, de alguna manera, también comprometer
comprometernos con Dios, a ser sal y luz. Hermanos, es diferente cuando damos testimonio, cuando decimos que he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Se manifiesta un poder en nosotros, un empoderamiento. Dios nos llena de su presencia. Pero cuando vivimos un cristianismo todavía encubierto, por decirlo de alguna manera, estamos proclives a caer. Es donde tenemos más tentación para volver al mundo. Recuerdo hace muchos años, hace más de 40 años, cuando yo entregué mi vida a Jesús, nadie en mi barrio sabía que yo le había entregado mi vida. Pero ellos mis amigos notaban que había algo extraño en mí, que yo ya no me comportaba como antes. Seguía reuniéndome con ellos, conversando, como hacen algunas personas, se reúnen en la puerta de su casa o en su barrio y siguen tomando sus cervezas, siguen ahí conversando de cosas que a veces no son tan agradables, pero notaban de que yo tenía otra actitud. Venía la cerveza y yo decía, ahora, ¿qué hago con esta botella? Y le decía, no, toma tú nomás. ¿Por qué no quieres tomar? Hasta que llegó el momento en que un día yo les dije, miren, ¿saben qué? Yo he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Porque ellos me decían, ¿por qué estás tan raro? ¿Por qué ya no tomas? Te decimos que compres cigarros para fumar y dices, no, que te haces el que no quieres. ¿Qué sucede? ¿Qué te está pasando? Entonces yo estaba ya yendo a la iglesia y estaba entendiendo mejor lo que había pasado en mi vida, porque al principio yo tenía la necesidad de Dios, le entregué mi vida y Dios me transformó, me cambió. Ya no podía estar en ese ámbito, me sentía raro, pero eran mis amigos, habíamos crecido juntos desde niños, habíamos participado en muchas cosas, en muchas experiencias. Estaba en ese proceso y entonces les dije, he aceptado a Jesús. ¿Y saben qué sucedió? Se empezaron a reír, a carcajadas, se burlaban. Y me dijeron, ya se te va a pasar. Ya nuevamente volverás a ser el mismo. Hasta ahorita están esperando. Porque Dios realmente transformó mi vida. Pero yo después me di cuenta que tenía que dejar eso. Que ya, si bien es cierto, podíamos tener una relación, pero habían cosas que teníamos que cortar, con las cuales yo ya no podía participar. Entonces, amados amigos, hermanos, eso es la obra de Dios. Y a partir de ahí, yo vi un incremento de la gracia, de la presencia de Dios. Y ellos empezaron a darse cuenta de que la decisión que yo había tomado era una decisión firme. Porque cuando nosotros nos comprometemos con Dios, Él nos toma de la mano y nosotros podemos avanzar y podemos perseverar en medio de las pruebas, en medio de las situaciones. Por eso es importante dar testimonio. No solamente vivir un cristianismo ahí camuflado, ¿no? Entre nosotros nada más, así en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, pero cuando salgo al mundo todavía tengo temor de dar testimonio, tengo temor de hablar, cuando hay un tremendo poder en el testimonio, cuando nosotros compartimos la experiencia que hemos tenido con Dios. Entonces, por eso es importante el arrepentimiento, el entregarle nuestra vida a Jesús y comprometernos. Luego, como se dice, pasar por ese testimonio público, de pasar por las aguas del bautismo. Pero para los judíos era diferente, porque ellos, al ir al mismo hecho, por el contexto que ellos tenían en cuanto a las cosas espirituales, ya era como decir, estoy transformando mi vida, cambiando mi vida ahora, ¿no? Entonces, pero para nosotros, que no tenemos ese contexto espiritual, es importante seguir este proceso que he explicado anteriormente o hace unos minutos. Entonces, dice la Escritura de que Jesús estaba ahí supervisando, viendo a sus discípulos, que ellos estaban bautizando.
Pero dice también, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Miren, este líder iba a tener que pasar por ese proceso. Hermanos, no solamente éxito, no miramos de esa manera engañosa quizás nuestro ministerio, nuestro liderazgo. ¿Por qué? Porque el fin en sí es cumplir con el propósito de Dios, cumplir con la asignación que nos ha dado. Juan seguía bautizando y dice porque aún no había sido encarcelado. En Mateo, en Marcos, nos hablan desde otra perspectiva de cómo se desarrolla el ministerio de Jesús. Dice que Jesús empezó a predicar, Juan también le preparó el camino, ¿no? Y después, cuando Juan es encarcelado, es cuando Jesús entra ya al primer, entra a formar parte importante. Es como el que toma la posta, es como el que toma la preeminencia, porque hasta allí se cumple el propósito de Juan. Entonces, hay un proceso, hay etapas. Va a haber etapas y procesos en nuestra vida. Pero cuando estamos tomados de la mano de Dios, sabiendo que nosotros estamos cumpliendo con su propósito, entonces eso no nos va a causar extrañeza. Y vamos a cumplir para que otro tome la posta. Hermanos, ese es lo que Dios ha establecido para nosotros. Cuando nos convertimos, formamos parte de un ministerio, de una iglesia, y de repente Dios nos llama a cumplir con un llamado más grande. Pero esa ha sido nuestra etapa de preparación, ha sido nuestro proceso. Pero también hay gente que no ha sido llamada para ser de repente un pastor, apóstol, profeta, evangelista, pero son claves, son importantes para el desarrollo del ministerio de otra persona que sí ha sido llamada a ese nivel, por decirlo así, de ministerio. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos esa convicción, esa actitud delante de Él y de los hombres. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es la actitud de Juan. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Mira, te ha dividido la iglesia. Está robándote el ministerio, no solamente, es decir, se ha jalado a algunos de los que eran parte de tus discípulos. Nosotros hemos quedado, pero hemos visto de que algunos se han ido. Pero claro, le va a decir Juan. Y luego le dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Está diciéndole, lo que ustedes están viendo ha sido ya establecido en la eternidad. Si yo le dije, yo no soy el Mesías, va a decir aquí, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Entonces, vemos aquí de que Juan el Bautista está declarando el propósito, declarando su asignación. Él la tenía clara. Dice él, yo he sido enviado delante del Mesías. Como dice Malaquías capítulo 3, versículo 1, que lo citamos también en el capítulo 1, en el capítulo 2, cuando Juan está dando testimonio de su llamado, de su propósito. Entonces le está diciendo aquí
un momento, no se desenfoquen ustedes. No traten de ¿cómo se llama? De meter cizaña de alguna manera con sus palabras, con su percepción. Yo en un momento he venido para querer ser el primero, para ser el centro de atención. Yo he venido para cumplir un propósito, para preparar el camino de el Cristo. Y yo no soy el Cristo. Ustedes mismos, acuérdense, escucharon de mis propios labios de que yo solamente soy una herramienta, que yo soy alguien que está preparando el camino. Estoy abriendo trocha para que otro luego pueda caminar, avanzar por allí. Entonces, allí claramente está diciendo que Él es solamente un instrumento. Entonces, Juan el Bautista les va a decir en el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Le está diciendo, yo no soy el dueño, yo soy simplemente un acompañante, el amigo, y yo me gozo con lo que Dios está haciendo. No estoy celoso. Hermanos, ¿cuánto celo ministerial puede existir en la actualidad en una iglesia? Muchas veces un pastor está necesitando, amados hermanos, ayuda, está necesitando obreros. El Señor Jesús dice, también los campos están listos, están blancos para la siega. Orad al Señor por obreros. Y en ese momento Dios empieza a levantar personas en la iglesia, en la congregación, para ser parte del ministerio de ayuda para el pastor, para el ministerio. Pero ahí no solamente va a quedar la obra. Sabemos claramente cuál es el propósito de Dios, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, una iglesia local tiene que ampliar sus estacas, tiene que extenderse, tiene que multiplicarse. La palabra de Dios tiene que correr. Y como dice la misma escritura en Habacuc, dice que toda la tierra tiene que estar llena del conocimiento del Señor. ¿Y cómo va a ser posible esto? Justamente por el crecimiento, por la extensión, porque Dios va a ir levantando obreros y va a enviarlos a la mies, porque ya los campos están blancos, están listos para la siega. El Señor ve que ya hay corazones preparados, dispuestos. Hermanos, a veces nosotros no tenemos esa visión espiritual, solamente vemos oposición, vemos que la gente no está dispuesta, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Dios va a poner palabras en nuestra boca que van a tocar los corazones y van a ser redarguidos. Mucha gente a veces no le hablamos porque decimos, no, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? No me va a hacer caso. Pero Dios pone a través de los dones una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, y le hablamos lo que Dios nos está mostrando, y ese corazón, por decirlo así, se rompe como un vaso de cristal, porque esa persona ha sido tocada en lo que más le duele, en lo que más teme. Y es ahí donde nosotros venimos con una palabra de ánimo, de consuelo, de sanidad. Y es ahí donde se traza el puente para que esa persona tenga un encuentro con el Señor y su vida sea transformada y tenga vida eterna, que es el propósito de Dios para toda la humanidad. Entonces, es allí cuando nosotros nos convertimos en instrumentos eficaces para que se extienda, pero empiezan a levantarse personas y el pastor está feliz, dice, gloria a Dios, ya hermano, tú vas a dedicarte a la escuela dominical, a ti te vamos a ubicar en la enseñanza, a ti te vamos a ubicar para que instruyas a los hermanos en lo que es
el evangelismo, etcétera, etcétera. Y entonces Dios empieza a prosperar y a bendecir a esa persona porque es un instrumento que está dispuesto para Dios. Y después vemos que esa persona como que está de alguna manera por el carisma, por la presencia del Espíritu Santo, empieza a tener más aceptación que nosotros. Y empieza el celo ministerial. Hermanos, lo digo porque ha sido parte de mi experiencia también en una parte de mi vida. Y hasta quisieron sepultarme ministerialmente. Pero por la gracia de Dios seguimos trabajando, porque nuestra competencia viene de Dios. Hermanos, ¿cuánto celo hay que está dañando a la iglesia, que está sepultando ministerios que Dios quiere levantar para su gloria? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que correr, hermanos, porque el reino de los cielos tiene que establecerse en esta tierra. Dios no me ha llamado para crear mi propio reino, mi propia iglesita, estar contento ahí con 100, 200, 300, 1000 miembros. No, Dios me ha llamado a extenderme. Dios me ha llamado a ser parte del cuerpo de Cristo y condolerme con el que tiene dolor, consolar al que está caído. Hermano, participar. Si Dios me ha bendecido, me ha dado recursos, poder ayudar a otro ministerio a levantarse, porque nuestra competencia no es entre nosotros, es para establecer el reino de Dios, no el nombre de una iglesia, no el nombre de un pastor, de un ministerio, sino levantar el nombre de Cristo, porque Él es el que tiene que llevarse toda la gloria y toda la honra. Hermanos, nosotros simplemente somos siervos inútiles, y eso es lo que Juan está expresando con su actitud en este pasaje. Por eso es tan importante que el liderazgo entienda esto, que no estamos para competir ni para dividir, sino para edificar, como dice Pedro, para que cada uno vayamos creciendo como un templo espiritual. Como dice Pablo, que estemos construyendo, pero que construyamos con materiales buenos, oro, plata, piedras preciosas. Hermanos, y aunque sea pequeña la cosa que nosotros hagamos, de acuerdo a nuestra actitud, se va a medir la calidad de lo que hacemos. Si yo lo hago porque amo al Señor, para su gloria, no importa si yo barro el templo, no importa, hermanos, si solamente yo me dedico a orar. ¿Entiende? No es el tamaño de lo que yo haga, es la actitud. Porque allí en ese pasaje, cuando Pablo está hablando en Corintios, está hablando básicamente, o en el griego original nos habla, no tanto, o sea, el material que con el cual nosotros edifiquemos y construyamos a la iglesia va a determinarse por la actitud con la que nosotros hacemos las cosas. Porque Dios ve el corazón, Dios ve con qué intención estamos haciendo las cosas. De repente queremos aparentemente hacer las cosas para que la gente vea qué ungido que somos. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría tenemos! Pero realmente estamos alimentando nuestra carne y no estamos haciéndolo en humildad y en total sumisión y entrega para la gloria de Dios. Entonces, Dios es el que ve los corazones. Dios es el que pesa nuestros corazones. Por eso tenemos que hacerlo con una actitud realmente santa. Y Juan, el Bautista, tenía esa actitud. Lo vemos de principio a fin. Lo vemos plasmado en sus palabras y en sus hechos. Porque Él va a decir, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. No estoy celoso. No es para mí estos méritos. Mi mérito, mi orgullo, por decirlo así, mi gozo está en que yo vea que Él, que he sido un instrumento para, de alguna manera, promoverlo o de una manera prepararle el camino, valga la redundancia,
para que Él pueda caminar libremente después, para que Él pueda cumplir el propósito. Hermanos, es como tener el proyecto de preparar una carretera que tiene que cruzar la selva, se tienen que talar árboles, cruzar ríos. Es un trabajo tedioso, un trabajo bajo las inclemencias del clima, ¿no? Esto me trae a memoria cuando se estaba construyendo el canal de Panamá. Lea usted esa historia. Mucha gente murió, mucha gente le dio muchas enfermedades y como plagas y murieron, para que ahora cuántos barcos de cuántos tonelajes gigantescos crucen el canal de Panamá para poder tener acceso de Europa o del Atlántico al Pacífico, o si no tendrían que darse toda la vuelta por Sudamérica. Ellos tuvieron que abrir el camino, hermanos, para que ahora mucha carga que va a traer provisión, ¿no?, a otros países, que demoraría mucho tiempo. Entonces, unos pagaron con su vida. Juan el Bautista dice, yo abrí el camino. Sí, Jesús es el camino, pero yo preparé el camino para que Él pudiera continuar, ¿no? Pudiera hacer esa carretera donde hubiera acceso. Algunos ya viajan y corren a 100 por una carretera, pero antes era simplemente un bosque inaccesible. No había cómo pasar por ahí. Muchos tuvieron que pasar primeramente cortando con machete, después pasar una maquinaria, talar árboles, bajo situaciones muy difíciles, insoportables. Y vemos que Juan el Bautista pagó con su vida este ministerio que le fue asignado, pero su gozo era ver cómo se plasmaba, cómo iba tomando forma el ministerio de Jesús. Por eso Él dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es nuestra actitud, ese es nuestro sentir. El estar gozosos de ver que la obra de Dios se extiende, crece, que Dios está usando a este hermanito, esta hermanita. Hermanos, nuestra corona es el haber sido parte de ese proceso de bendición en la vida de una persona. Quizás nosotros lo formamos, le dimos las clases primeras, las clases de verdades básicas, pero nosotros como seres humanos tenemos un tope. Nosotros no somos dueños de la vida de las personas. Hermanos, las ovejas de la iglesia no están inventariadas para nosotros, le pertenecen al Señor. Él fue el que derramó su sangre por ellos. Nosotros simplemente somos parte de ese proceso en el cual le damos de lo que Dios nos da para que ellos sean edificados. Pero nosotros, de repente en la iglesia, tenemos un techo y tenemos que saber reconocer hasta dónde podemos nosotros dar. Por eso es importante nuestra comunión con Dios, porque mientras más estemos en la presencia de Dios, más vamos a tener para darle, para edificar, para aportar en la vida de las personas. Juan el Bautista dijo, hasta aquí llegué, esta es mi parte y yo ya estoy cumpliendo, ya he cumplido con el propósito para el cual Dios me llamó, por el cual Dios me separó desde el vientre de mi madre. Hermanos, eso es importante, saber cuál es tu propósito. Eso nos da identidad, nos da propósito, nos da dirección. Luego dice, el mismo Juan el Bautista empieza a dar testimonio, a hablar afirmando esto, para que quede claro. Dice, el que viene, el que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Está diciéndole, Él tiene mayor relevancia, Él tiene mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque Él está diciendo aquí es el más importante. Pero algo más significativo que se me está pasando. Dice aquí en el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo,
sino que soy enviado delante de él. Y luego dice, el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y aquí Juan está hablando de un tipo, de algo por el cual también se le reconoce al Mesías y que está manifestado en el Antiguo Testamento, de que Dios es el esposo, en este caso, de Israel, de su pueblo escogido. Pero también nos dice ya en el Nuevo Testamento de que Jesús, en Efesios 5, básicamente, de que Jesús es el esposo y la iglesia es su esposa. Y Él la está preparando, la está capacitando por medio del lavamiento de la palabra, edificándola para que sea una iglesia sin arruga y sin mancha. Hermanos, por eso es importante conocer la palabra, recibir la palabra, que es la que edifica nuestras vidas, es la que nos da la luz, es la que nos da el conocimiento, la revelación del propósito de Dios. Y básicamente quiero tocar lo que está diciendo aquí Juan el Bautista, porque le está poniendo en claro, le está diciendo, Él es el esposo, Él es el que tiene la relación más preeminente con Israel, Él es el Mesías, Él es el esposo. Y ahí nosotros vamos a encontrar lo que dice exactamente en Isaías capítulo 62. En Isaías, vamos un instante, tome nota usted, en Isaías capítulo 62, versículo del 2 al 5, va a decir, Isaías 62, versículos 4 y 5. Tome nota, dice lo siguiente: nunca más te llamarán desamparada, hablando de Israel, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Entonces, está diciendo aquí, no te llamarás Hefzibá. Entonces, hablando, diciéndole el Dios tuyo. Y luego dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará el Dios tuyo. Entonces es como una relación de intimidad más profunda, como un matrimonio, hermanos, porque el esposo conoce bien a la esposa y la esposa conoce bien al esposo. La pregunta es, ¿tú conoces realmente al Señor? ¿Tienes esa intimidad con Él? ¿Estás profundamente enraizado con el Señor? El Señor es lo más importante para ti. Hermanos, un esposo y una esposa no tienen nada que ocultarse. Se conocen en lo más íntimo. Un esposo conoce mejor a su esposa que inclusive su padre o su madre lo pueden conocer. Porque hay ciertas cosas que se guardan en la intimidad. Hay muchas cosas que un hijo no le va a decir a un padre o a una madre, pero que el esposo sí o la esposa van a descubrir. El otro pasaje del cual está de alguna manera indirecta, hablando en cuanto a esa relación, Juan el Bautista, lo encontramos en Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 16 al 20, que dice así: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Eran los dioses paganos con los cuales Dios Israel sería relacionado.
porque había adoptado las religiones de los pueblos que estaban alrededor suyo, se habían contaminado, pero ahora Dios está haciéndole una promesa de amor, de comunión, y dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el libro de Oseas, trata de una esposa infiel, hablando de manera metafórica de la relación que Israel empezó a tener con Dios mismo. Como Dios había hecho un pacto de amor, la amó. Dice: con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Pero Oseas habla de que Israel vez tras vez le fue infiel a Dios, pero Dios ahora está haciendo una promesa, diciéndole: tú vas a volver y vas a ser fiel, y yo me voy a desposar contigo. Entonces es una promesa, hermanos, y es una promesa también para nosotros como iglesia, porque realmente y lamentablemente la iglesia le ha sido y le está siendo infiel al Señor. No está cumpliendo con su propósito. No lo tiene claro como lo tenía Juan el Bautista. No lo tiene claro como lo tenía Jesús, que puso su mente y su vista en cumplir el ministerio que Dios le había asignado desde antes de la fundación del mundo, de venir a salvar y buscar y salvar lo que se ha perdido. La humanidad se ha apartado de Dios. Pablo lo va a decir en Romanos, capítulo 1 y 2, que dice que cada uno anduvo por su camino, le ha dado la espalda. No hay quien piense o tenga a Dios en cuenta. Entonces, para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios nos ha salvado, para dar testimonio, para compartir las buenas noticias, para que a través de nosotros podamos cumplir el ministerio, el llamado a la reconciliación. Según de Corintios nos dice que nosotros hemos recibido la palabra de reconciliación, el ministerio de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros que la gente se reconcilie con Dios, vuelva a Dios, aceptando a Cristo, que es aquel que nos adopta para ser hijos reales y verdaderos de Dios. Entonces, Él está diciendo: el que viene de arriba es sobre todos. Hermanos, Jesús vino de arriba. Jesús nos llamó. Jesús está llamándonos al arrepentimiento. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nos va a decir la Escritura de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, no hay intermediarios, no hay religión. Jesús no vino a establecer una religión, Jesús vino a establecer una relación. Y esa relación empieza cuando le entregamos nuestra vida. Él es el que viene de arriba, Él es sobre todos, sobre todos. No hay, hermanos, nadie que haya muerto en la cruz, por ti, por mí, por el mundo entero. El que murió en la cruz no fue un santo, no fue una virgen, fue Jesús de Nazaret. No hay intermediarios, no hay alguien que intercede por nosotros delante del Padre. El que intercede, el único que intercede es Jesús. Él es la ofrenda, Él es el sacerdote, Él es el intercesor, Él es el Salvador, Él es el único nombre por el cual nosotros somos salvos. No hay otro medio, no hay otro intermediario, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Él es el único. Así que nosotros tenemos que cumplir con el propósito que Dios establece en su palabra. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. Es la única forma en que tú y yo realmente nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Dice, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Es decir, Dios tiene la última palabra en Cristo. Él es lo que Dios ha establecido. Dios siempre tiene la última palabra en cada asunto, y más en los asuntos espirituales. Dice, y lo que vio y oyó, eso testifica, y nadie recibe su testimonio. Es decir, está hablándonos, hermanos, de la existencia eterna de Jesús. Jesús ahora está en la tierra, eso es lo que está diciendo, pero Él ya estaba allí en la eternidad, en la presencia de Dios. Está hablando de su divinidad, está hablando de su eternidad. Él es Dios en la tierra y en el cielo, porque es Dios. Él lo llena todo, su presencia lo llena todo. Y por eso dice que Él lo que ha visto y oye testifica. ¿Y no dijo eso también Jesús? Él dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. Lo que oigo, y veo hacer al Padre, eso hago. Eso fue lo que dijo Jesús. Estaba dando testimonio del Padre. Él dijo, si no me creen a mí, crean aunque sea por las obras que yo hago, por los milagros que están sucediendo, porque nadie puede hacer eso si Dios no está con él. Eso también le dijo Nicodemo. ¿Y por qué nosotros nos cuesta creerle a Jesús? No digo creer, creerle a Jesús. Creer lo que nos está diciendo su palabra para que nosotros podamos tener una relación con Él, conocerle realmente, tener esa intimidad como un esposo, como una esposa, deleitarte en Dios, ver cómo Él interviene en cada área de tu vida. Dios tiene interés en cada área de tu vida. Dios quiere extender su mano y sanarte, pero el pecado, tu religiosidad, esa mentira no permite que Dios pueda extender su mano y tocarte. Isaías dice que nuestro pecado es lo que ha hecho división entre Dios y nosotros. Hermanos, no podemos encontrar la salvación si no vamos a la presencia de Dios a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de esa muerte en la cruz que realmente nos competía a nosotros por nuestro pecado. Pero por causa de nuestro pecado, Él tuvo que morir en la cruz. Por eso tenemos que reconocer que Él es el sacrificio perfecto por el cual nosotros tenemos acceso al Padre. ¿Estás dispuesto a recibir ese sacrificio? Decirle, Señor, perdóname. Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo te recibo como mi Salvador. Reconozco que tú ocupaste ese lugar por mí en la cruz. Solamente aquellos que toman este paso sinceramente son los que experimentan esa vida transformada, esa vida cambiada. Y todos los demás beneficios que Dios a través de Cristo nos otorgó por su sacrificio en la cruz se hacen efectivos, porque se convierte en un hecho legal. Escúchalo bien, en un hecho legal, vigente. Entonces, luego dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuando tú experimentas a Cristo, cuando tú le recibes a Cristo como tu Salvador, tu vida es transformada y tú te das cuenta de que todo lo que Dios dice en su palabra es cierto, porque se hace vida en ti, se hace parte de tu experiencia. Por eso Juan está diciendo acá, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Es como lo que Pablo dice, ¿no? Dice que el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, que viene a nosotros cuando le entregamos nuestra vida, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo sé que soy un hijo de Dios, porque ahora experimento la presencia de Dios en mi vida, porque ahora Dios
me da esa convicción, esa identidad, esa seguridad. Hermano, yo sé de que si partiera en este instante, me iría a la presencia de Dios por los méritos de Cristo, por esa convicción que tengo, por la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Él mora en mí. Sí, estoy en un proceso, no soy perfecto, pero estoy aquí, cada día, muriendo a mí mismo, para que Él crezca y yo mengue. Hermanos, es necesario que Él crezca. ¿Cuándo? Cuando nosotros renunciamos cada día a nuestra carne, cuando morimos, cuando dejamos el pecado. Sí, todavía cometemos pecado, pero ya no con la frecuencia, ya no es por parte de nuestra vida, sino es un hecho aislado de repente. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios nos redarguye, nos convence, nos dice: has cometido esto, estás mal, reconcíliate con esa persona, pide perdón por esa palabra, por ese pensamiento, por eso que has anidado en tu mente y en tu corazón, que no es correcto, no está en línea con lo que Dios quiere para ti. Es ahí donde nosotros volvemos a nuestra comunión con Dios. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la diferencia. Ese es el cambio que Dios opera en nosotros cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Está hablando de la unción, de la presencia total de Dios, la autoridad, la investidura que tenía Jesús. Por eso tenemos que creer en Él, porque Él es Dios hecho hombre. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Pero luego Jesús nos ha dado esa asignación. Cuando Él partió, el Padre dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y yo se las doy a ustedes, porque ustedes son parte de mi cuerpo, son el cuerpo de Cristo. Pablo va a decir más adelante que la iglesia, los nacidos de nuevo, los creyentes de todas las épocas, que sinceramente le han entregado su vida a Jesús, son el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo. Entonces nos ha sido dada también esa potestad, aún sobre los espíritus inmundos. Esto es muy extenso para poder hablarlo en los minutos que me quedan, pero eso es lo que Dios nos ha concedido a través de la fe, a través de haberle rendido nuestras vidas a Él. Y acá viene, por esa investidura, hermanos, por esa naturaleza divina, por esa autoridad, por esa identidad que Dios nos da, también nos da una demanda. Sí, tenemos privilegios, tenemos bendiciones, pero también tenemos responsabilidades que tenemos que asumir. ¿Qué harás tú con esta palabra que estás recibiendo en esta mañana? Porque mira lo que viene. Si hay un rechazo, si hay un decirle no. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, porque ya después, hermanos, de tanto hablar, de tanto testificar, de tanto aseverar que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el que nos da la verdadera vida eterna, porque dice aquí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, es decir, ya rechaza después de tanto argumento presentado, el mensaje de salvación que estamos exponiendo en esta mañana y cada domingo, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahora, sabemos que creer no solamente es un sentimiento mental, es tomar una acción correspondiente. Es decir, si yo ahora sé, creo y me he enterado, estoy siendo notificado de que Jesús es el Salvador, de que no hay otro camino, de que no hay otro intermediario, que Él es el único que me da vida eterna, y no tomo esta acción correspondiente, que es entregarle mi vida. A eso se refiere.
al rehusar. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, recibir, aceptar, de acuerdo a lo que Dios ha establecido para ser salvo, para convertirte en un verdadero hijo de Dios, dice, no verá la vida. Y algo peor, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Si en el plano natural una persona quebranta una ley, se pasa una luz roja, asesina a una persona, tiene que cumplir una condena. Ustedes ven a los jueces a la hora de la sentencia exonerando de culpa a un asesino en serie, a una persona que ha cometido el delito de feminicidio, que ha matado a su mujer o a una mujer y la ha descuartizado y la ha tirado a la basura. Un juez, usted escucha la sentencia y dice, es inocente, después de tantas pruebas contundentes. No, no es cierto. Si un ser humano tiene un sentido de justicia que lleva a una persona a cumplir una condena, ¿ustedes creen que el juez justo de toda la tierra nos va a eximir de culpa? Por eso, mucha gente, hermanos, piensa de que Dios es un Dios blando, es un Dios que solamente es amor. Y cuando muere una persona, todos son buenitos, todos se van al cielo. Qué lamentable esa percepción equivocada de una persona que quizás nunca conoció al Señor, como nos dice su palabra. Y no hay muerto malo. Hasta un asesino muere. O una persona mala, una persona que ha obrado mal, como muchos. Y sabemos que ha sido una persona mala. Pero muere, Dios lo tenga en su gloria. Hermanos, hay dos lugares donde se puede ir. Solamente al cielo, si le has entregado tu vida a Jesús, o al infierno. Tú determinas a dónde vas. Hoy Dios te dice, te da la oportunidad de ir al cielo, si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú rehusas, como dice aquí, aceptar ese sacrificio, aceptar al único que da vida eterna, la ira de Dios está sobre ti. Pero mira, Dios en su gracia y en su misericordia, hoy te da una nueva oportunidad. Mientras hay vida y esperanza, dice un dicho. Mientras hay vida, tenemos la oportunidad de ser salvos. Si tú quieres recibir la salvación, si tú quieres que Dios transforme tu vida, si tú quieres tener a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, como lo demanda la palabra de Dios, haz esta oración de todo corazón. Hazlo, porque no sabemos si mañana Dios te dará otra oportunidad. Nadie es dueño de su vida. Hoy puedes estar descansando y no despertar más. Puedes salir a la calle, estar comiendo un sándwich en una esquina y pasa un tractor o lo que sea y se los lleva de encuentro. Y uno dice, pero ni siquiera traté de cruzar la pista cuando los carros pasan. Estabas en un lugar aparentemente seguro y se descarrila un carro, el tren, qué sé yo. Sucede un accidente y te vas a la eternidad. De repente eres un emprendedor próspero y viene un sanguinario y te mata. O viene una bala perdida. Estás en tu casa y te cae una bala perdida. Entra por la ventana y te da en la cabeza y te mata. Nadie tiene la vida comprada. Pero sí puedes tener la eternidad asegurada si hoy tomas la decisión correcta de entregarle tu vida a Jesús. Si quieres hacerlo, haz esta oración de todo corazón, entregándole tu vida. Cierra tus ojos, pero abre tu boca y tu corazón al Señor y dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador
y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado con tu ayuda, Señor. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados en la cruz y eres mi Salvador. Que tú ocupaste ese lugar que a mí me correspondía en esa cruz por mi pecado. Ahora mismo, Señor Jesús, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y único Salvador. Amén. Si tú hiciste sinceramente, de todo corazón, esta oración, entregándole tu vida a Jesús, la Biblia dice que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Que hoy tú tienes vida eterna, que hoy tú te conviertes realmente en un hijo e hija de Dios, que hoy tú tienes vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Pero esto es solo el principio. Ahora tú tienes que empezar a caminar con Dios. Tú tienes que empezar a conocer su perfecta voluntad expresada en su palabra. Que hoy tú tienes que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque Él va a darte la convicción, Él te va a dar la fortaleza, la ayuda para poder cumplir con lo que Dios establece en su palabra. Es la mejor decisión que tú has hecho. Y hermano, amigo, si tú le has entregado tu vida a Jesús, el propósito de Dios es de que tú vivas en santidad, que tú vivas su palabra, que des fruto para su gloria. Muchas veces también hemos perdido el propósito. Dios nos ha llamado para ser instrumentos, para testificar de Él, para que tú puedas dar testimonio a otras personas de Cristo. Si tú no lo estás haciendo, pues Dios está ahora llamándote a cumplir con esa responsabilidad. Porque así como Juan el Bautista entendió su asignación y la cumplió hasta la muerte, pues el Señor Jesús también nos dice que seamos fieles hasta la muerte. Porque ese es nuestro llamado. Así que te animamos a que tú reconsagres tu vida al Señor y empieces a vivir de acuerdo a su propósito. Gracias por su tiempo, queridos amigos, hermanos. Queremos pedirle algo finalmente, que usted comparta este video con otras personas para que ellos tengan también la oportunidad de conocer al Señor, de poder tener la salvación, la vida eterna y conocerle. Conviértete en un instrumento de testimonio para que ellos también puedan alcanzar la salvación en Cristo. Jesús viene pronto y viene por una iglesia, nos dice su palabra, sin arruga y sin mancha. Tenemos que estar preparados. Tenemos que ser creyentes genuinos, que andamos en línea con el propósito de Dios. Así que en esta mañana yo te exhorto a que tú busques de Dios, que tengas esa relación como un esposo y una esposa con Él. Porque solamente así, cuando Él venga, nos llevará a su presencia. Gracias una vez más. Te recordamos que estamos los días miércoles 7:30 de la noche por este medio para tener el tiempo de oración e intercesión por nuestra nación y por las peticiones que ustedes nos compartan. También hoy, todos los domingos, estamos a partir de las 11 de la mañana compartiendo el mensaje de salvación y de edificación. Así que, una vez más, gracias por tu tiempo y recuerda, Jesús, el Señor, viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.